Paso a presentar al ponente, al padre Dominico, que tenemos esta mañana con nosotros y que va a empezar a partir de ahora, después de esa apertura que nos ha hecho esta mañana el profesor Eloy Bueno. Vamos a ir al primer tema de la semana, que es la repercusión de la Maximum Iluz en las órdenes religiosas. Mañana será la repercusión de la Maximum Iluz en el clero secular y el jueves será la repercusión de la Maximum Iluz en, vamos a decir, los misioneros laicos. Entonces, después de esa conferencia marco que nos ha hecho don Eloy, ahora la repercusión en las órdenes religiosas, tanto las tradicionales, las que ya existían, la orden de predicadores, como las que surgieron a partir de la Maximum Iluz o en torno a la Maximum Iluz como repercusión del nuevo planteamiento que nos hacía esta mañana. Bueno, pues para ello hemos invitado al padre Miguel Ángel Medina Escudero. Él es palentino, en concreto de Calzada de los Molinos. Ingresó en la orden de los predicadores en el año 70. Estudió, como todos los grandes dominicos, los padres predicadores, estudió filosofía y teología en el Pontificio de Filosofía y Teología Santo Tomás de Madrid. Después profundizó en sus estudios de misionología. Él es doctor de misionología, del año 76 al 79 en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Tiene el título de doctor en misionología por esa misma universidad en el año 82. Sus publicaciones son muy variadas, no voy a introducir en ellas más que algún detalle, alguna en concreto que me parece significativa. También decir que él ha estado muy dedicado a la docencia en diferentes institutos, diferentes centros. Instituto Pontificio de Filosofía y Teología Santo Tomás en Madrid, Estudio Teológico Claretiano también en Madrid, Instituto Superior de Teología San Don Bosco, Escuela Superior de Formación Misionera en CENCONFER, luego también en Chile y también en la Universidad Católica de Ávila. ¿Por qué lo hemos invitado hoy? Primero porque conoce la materia y sobre todo porque él ha trabajado especialmente como la Orden de los Predicadores ha desarrollado su actividad especialmente en América. Él es más experto en los siglos XVI al XIX, que sería un poco el previo a la Maximum Iluz. Entonces puede ser muy interesante ese eco, no nos va a hablar de eso exactamente, pero ese eco, cómo después lo interpreta la Orden de los Predicadores a la luz de Maximum Iluz. Esa es una parte de su ponencia. Sin embargo, también le hemos pedido que abriera a otras órdenes religiosas, no solo a los órdenes de los predicadores, sino al resto de órdenes, desde su conocimiento, porque él imparte evangelización, en parte catequética en San Dámaso de Madrid, pero que nos abriera un poco al resto de congregaciones religiosas, qué es lo que ocurrió y cómo impactó la Maximum Iluz. Bueno, Miguel Ángel, primero, muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos te doy la palabra. Bla, 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 bla. El currículum no. Soy dominico y creo que esa es una de mis mayores honras. Y soy dominico perteneciente a una provincia que tiene dos notas características. La primera, la de ser misionera, y la segunda, la de ser martirial. No sé si han oído hablar de la provincia del Santísimo Rosario, fundada para la evangelización del Extremo Oriente. Mártires en Japón, en Corea, en China, en Vietnam, en Siam, cientos de mártires. Ese es, en definitiva, mi background. Quiero comenzar agradeciendo al profesor Eloy, porque ya me ha hecho la mitad del camino, con lo cual simplemente toda la primera parte la voy a reducir simplemente a una serie de pequeños puntos esquemáticos, ¿de acuerdo? Pero también quería comenzar diciendo algo que a veces se nos olvida. El estudio de la historia de las misiones nos dice algo que debiéramos mantener siempre en la mente. Primero, que tras 50, 60 años de ardor misionero, la Iglesia decae en ese ardor misionero. Es matemático, ¿de acuerdo? Se lo puedo asegurar tras años de estudio de la historia de las misiones. A los 50 años se va todo para abajo. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo sigue en la Iglesia, si el Espíritu Santo anima, si en definitiva los bautizados siguen teniendo... Pero no sé si es por cansancio o por debilitamiento, cada 50 años comienza a decaer. Y ocurre, si se dan cuenta, mediados del siglo XIX, una enorme, digamos, elevación del espíritu misionero
propiciado, y esto es otra de las cosas que quiero decir, propiciado por los laicos. Es el ardor de los laicos el que hace que la Iglesia se vuelva misionera y tome más conciencia de misionariedad. Es algo que debiéramos entender, que cada 50, 60 años vuelve a decaer y será necesario otro empuje para arriba. Massimo Nilut tiene en el Vaticano II, digamos, la siguiente fase. Y el Vaticano II, pasados 50 años, nos llevan a la actualidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, es continuamente un proceso, digamos, donde aparecen una serie de elementos precipitantes, momentos causantes y también momentos impedientes para realizar esa misión. El Papa Francisco, resumido, nos ha dicho que es necesario en la actualidad volver a reasumir 4 actitudes esenciales. Primero, reavivar la conciencia bautismal de la misión de la Iglesia. Lo mismo que dijo el Vaticano II. Poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia. La Iglesia, por su naturaleza, es misionera. Despertar la conciencia de la missio ad gentes y sus nuevos areópagos, que dirán el pontífice anterior. Retomar de nuevo con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Son, digamos, las 4 actitudes que el Papa, el pontífice Francisco, digamos, nos está lanzando para que, en definitiva, caractericemos o diseñemos lo que él desea que sea un nuevo impulso evangelizador. ¿Qué ocurre en los años precedentes a la Massimo Nilut? Permítame, ya lo ha hecho don Eloy, permítame simplemente indicar 4 o 5 puntos o elementos que creo que son importantes para entender por qué se produce ese despertar misionero enorme del siglo XIX que luego, al comienzo del siglo XX, cae, precisamente como decía don Eloy, por la famosa Primera Guerra Mundial, y que volverá de nuevo a repuntar hacia el Vaticano II. ¿Cuáles son? Ante todo y sobre todo, hemos de tener en cuenta y recordar, y es un enorme gozo decirlo, que durante el siglo XIX se manifestó un enorme florecimiento de la vida religiosa y eclesial, y por eso, y con ello, aumentó también el auge misionero. Este auge intraeclesial fue ayudado y en ocasiones dificultado por realidades como las que ha indicado don Eloy, la ampliación y explotación de la que las potencias europeas hicieron de sus posesiones coloniales. Aumentó el tráfico a escala mundial, se abrieron los grandes canales de comunicación, era más fácil llegar a todas partes. Pongo simplemente un ejemplo, que para mí es realmente indicativo. Mis padres fundadores, estoy hablando del siglo XVI, cuando iban a China, tardaban más de 2 años en llegar. ¿Vale? Más de 2 años en llegar. Pueden imaginar que en el camino caían prácticamente la mitad, si no casi todos. La primera expedición de dominicos a Filipinas salieron 15, llegaron 2. Con el siglo XIX se abrieron nuevos canales, Canal de Suez, se acortaron las distancias. Hubo otro elemento importante y es que de repente aparecieron nuevos descubrimientos etnológicos. Empezaron las famosas, digamos, excursiones o empresas de investigación sobre las nuevas religiones, las otras religiones, textos sagrados de las demás religiones. En definitiva, se propició como una especie de romanticismo por el resto de las gentes. Hubo, en definitiva, una serie de aspectos que propiciaron y en algunos casos impidieron la realización de esta vocación misionera. Rápidamente, simplemente, los enuncio. El primero fue el romanticismo. Sí, el romanticismo es esa
especie de locura que se manifiesta en el siglo XIX y que da lugar a que muchísima gente se sienta empeñada en descubrir, en ir a otros lugares. Fíjense, solo el libro de Chateaubriand, el genio cristiano del cristianismo, un libro que era leído en todos los refectorios de los conventos. Sí, el libro del genio del cristianismo era leído en todos los monasterios, en los conventos. Es más, acompañaba a muchos misioneros en sus viajes. Este genio del cristianismo tenía en el capítulo 4 sobre las misiones un estudio, una animación misionera incrustada que puede hacernos entender por qué ese siglo es el siglo, se ha llamado al siglo XX el siglo de las misiones. Yo creo que el siglo XIX también podría ser denominado siglo de las misiones. ¿Por qué? Porque no solamente influyó en las órdenes, influyó en todos los estratos del pueblo cristiano. Ayer, Monseñor Daltoso, Gian Pietro, nos hablaba de cómo en Francia había habido gentes que se dedicaban, laicas, que se dedicaron a, digamos, a potenciar una misionariedad nueva, que creaban y crearon, digamos, instituciones evangelizadoras o evangélicas o apoyadoras de la misión. Es, en definitiva, como un espíritu que se hace grande. Y llama la atención porque ese romanticismo es también el fruto de algo que muchas veces en nuestra historia nos parece difícil. Justo cuando las potencias son más negativas o más opresivas para la Iglesia, surge el movimiento de, digamos, de contrarreacción. En Francia la Revolución Francesa había destrozado la clase dominante. Pues bien, es la clase del pueblo la que se vuelve misionera del pueblo y para fuera del pueblo. En España, los gobiernos liberales habían hecho todo lo posible por impedir la acción de la Iglesia. Se quedaron con los bienes en la famosa acción de Mendizábal, impusieron una serie de trabas para que no hubiera nuevas fundaciones y sin embargo el siglo XIX es el siglo donde se fundaron muchísimas nuevas congregaciones, tanto religiosas como laicales, que atendían prácticamente a todas las personas más necesitadas. Segundo, junto con esto que estoy diciendo, nace una espiritualidad misionera del pueblo. Una espiritualidad misionera que, de alguna forma, abraza a todo el pueblo, no importaba cuál era su condición dentro de la Iglesia, que de alguna forma se hacen colaboradores en la obra de la Iglesia. Ayer Monseñor hablaba de Pauline Jaricot o la obra de Madre e Hija Levigard, que fueron, en definitiva, dos laicas que dieron lugar, digamos, a una serie de instituciones que siguen hoy siendo tan importantes en la obra de evangelización. Pero es que hay otra cosa, y antes les decía la importancia del laicado. El siglo XIX tiene algo que llama muchísimo la atención, y es el aumento de las devociones misioneras. ¿Por qué? Pues, en definitiva, yo creo que nacen todas esas devociones misioneras gracias a que se propaga inmensamente una literatura popular de misiones. Por ejemplo, Annales de la Foi, en 1823, publica y tiene una tirada de 10.000 ejemplares. Muy pronto llegaría a 200.000 ejemplares. Es decir, son ejemplares que el pueblo de Dios consume, es decir, lee. Y con esa lectura, en definitiva, aumenta la devoción. Pero hay también una difusión de las cartas de misioneros, que son cartas edificantes, cartas que animan. Ese pueblo, en definitiva,
ve renacer su espiritualidad evangelizadora gracias a lecturas como, por ejemplo, El eco de África o El niño negro, que son literatura que uno diría, pero bueno, estos panfletos, era lo que enardecía. Y enardeciendo al pueblo, el pueblo exigía a los otros estamentos, digamos, diferenciales, vida religiosa, sacerdotes, clero superior, les exigía un poco más. Surgieron, por ejemplo, el apostolado de la oración, el mensajero del corazón de Jesús, publicaciones de Biblias en más de 100 lenguas africanas. Es importante tener en cuenta esto. Desafortunadamente, ese ardor evangelizador, digamos, que se iba creando entre los laicos en el pueblo, en las órdenes y congregaciones, tenía, como bien ha dicho Eloy, el contrapunto de esa evangelización entendida más en relación a la nación que te enviaba. A ver, que no nos extrañe, en el siglo XVI los españoles tuvimos el famoso patronato regio, ¿les resuena? Es decir, era el rey quien mandaba, a los misioneros, quien elegía a los obispos, quien nombraba. Ha sido siempre una fórmula que en la Iglesia, desgraciadamente, nos ha servido para cumplir nuestra evangelización, pero que al final siempre resultaba ser una fuente de oposición para la auténtica realización. Ese colonialismo va a dar lugar a lo que ya tan vistosamente Eloy ha hablado. Es decir, las misiones son de la nación que envía a los misioneros y los territorios de evangelización pertenecían al grupo de evangelizadores que esa nación había enviado y los de fuera quedaban fuera. Si leemos el Tratado de Versalles en 1919, sobre todo en los artículos 122 y 438, entenderemos lo que el colonialismo significó en la vida de las misiones, en la vida de la evangelización del mundo. Otro elemento a tener en cuenta rápidamente es el nacionalismo, o más bien el surgir, el brotar de las iglesias, digamos, pertenecientes a esas colonias que dan lugar a una, digamos, necesidad de ser reconocido. Este auge enorme de iglesias locales encarnadas y pertenecientes a las antiguas o a los lugares de colonización va a ser algo que los pontífices se van a tomar muy en serio durante todo el siglo XIX. Sí, muy en serio. Hay una serie de pontífices que llaman enormemente la atención por la importancia de su obra, de su realización. Me refiero, por ejemplo, solamente enuncio, Pío VII, el famoso organizador de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. Es el pontífice que aprueba la restauración de los jesuitas, del MP, de los lazaristas y de otras muchas congregaciones misioneras. El siguiente será Gregorio XVI, conocido como el Papa misionero del siglo. Gracias a su trabajo se crearon 70 nuevas diócesis, en su mayor parte vicariatos apostólicos. De interés será su bula Multa Preclara, que tiene que afrontar el famoso cisma de Goa, que supuso una verdadera convulsión para la Iglesia en Asia. O la instrucción, Neminen Profecto, un óptimo documento sobre el clero autóctono. Otro pontífice reseñable fue Pío IX o León XIII, que, preocupado por estas iglesias locales, llegó a erigir 113 diócesis, 65 vicariatos apostólicos y 35 prefecturas. Es decir, había nacido
una iglesia universal con muchísimas iglesias locales. Y finalmente, otro punto a tener en cuenta en este resurgir es, sin duda, la obra de los grandes misioneros de aquel momento. Por ejemplo, ¿cómo olvidarnos de la obra de Lieberman, maestro de espiritualidad misionera, renovador y organizador de las misiones africanas, o del padre Lavillerie y sus hijos, los padres blancos, o el padre Manna? Todos estos grandes misioneros van a hacer que la Iglesia de algún modo se despierte y asuma esta tarea universal, alejándose de aquellas, digamos, connotaciones o precisiones, digamos, un tanto nacionalistas. Así nace, o así se provoca, o se escribe y se publica la famosa Maximum Illud, que tiene el mérito de haber animado a la comunidad cristiana, muy decaída, como ya hemos oído, tras la Primera Guerra Mundial. El fervor misionero, del que es índice y estímulo, venía a rubricar el inicio de un siglo que se llamará siglo de las misiones. La ingente labor y fervor del siglo XIX no se había perdido totalmente. Bien es cierto que las terribles consecuencias de la Primera Guerra Mundial se habían hecho notar en el descenso del fervor misionero, pero leyendo este documento pontificio también se percibe una cierta satisfacción y regocijo al comprobar la expansión de las misiones extranjeras y de algunos vicariatos apostólicos. El mérito de la encíclica para el tema que ahora nos ocupa consiste en aportar directrices que habrían de servir de pauta y que todavía hoy siguen siendo válidas. Preparación, atención y formación permanente de los misioneros, colaboración entre las distintas instituciones misioneras, suscitar y cuidar el clero nativo, atención a los valores de las culturas locales y algo que va a ser importante: necesidad de personal misionero femenino. El siglo XIX y el siglo XX va a ser el siglo de las misioneras. Voy a contarles a modo de, digamos, de comentario rápido. Y perdonen si hablo de los dominicos. Hoy los dominicos somos 6.000 y pico. Las religiosas de vida activa son 25.000. Y los laicos que viven el carisma dominicano son 130.000. ¿Quién creen que está realizando, digamos, el carisma evangelizador de la familia, que ya no nos llamamos orden, la familia dominicana? ¡Exacto! Bueno, ahora mujeres y laicos, que hay laicos también masculinos, ¿eh? Pero esa es la gran realidad. De repente la cristiandad femenina se pone en marcha, bueno, ya lo había hecho antes, pero ahora de modo claro y además apoyado y necesario. Pues bien, la encíclica puso las bases de la práctica evangelizadora. Y una de las primeras aserciones es que no es suficiente anunciar el Evangelio, que es el error en el que muchas veces caemos a la hora de plantear nuestros esquemas de evangelización. No es suficiente anunciar el Evangelio. Es necesario que demos el segundo y el tercer paso. El segundo paso es la conversión para dar lugar a auténticos seguidores de Jesucristo. Y el tercer paso en la evangelización es obtener que haya personas que son manifestación clara de esa encarnación y de ese modo de vivir el Evangelio de acuerdo a Jesucristo.
Por tanto, el proceso concluye, ante todo y sobre todo, cuando ese evangelio es practicado, se hace presente y operativo en el mundo por vida y obra de los cristianos. Hasta que eso no ocurre, la evangelización no ha concluido. Sí, ya lo sé. ¿Cuál es el objetivo de la evangelización? Lo hemos leído. Es predicar el evangelio y plantar la iglesia. Es el doble objetivo. Y sí, en definitiva, es ese doble objetivo el que se cumple. Pero se cumple cuando se ha cumplido la tercera fase de la evangelización. Cuando la iglesia se planta gracias a la vivencia o a la existencia de unos cristianos que realmente testimonian que el evangelio se ha hecho carne en sus vidas. Bien, es esta triple dimensión evangélica donde se sitúa la misionalidad de la iglesia y donde yo hoy pretendo instaurar o, digamos, situar el porqué de la vida religiosa. Con esto no pretendo hacer menos a los otros estamentos de la iglesia, ¿de acuerdo? No voy a intentar elevar una institución como es la vida religiosa para desmerecer al clero o desmerecer a los laicos. No, por favor, me han encargado que haga esto y a esto voy a dedicar mi atención. Si me hubieran dedicado al otro, me dedicaría al otro. ¿De acuerdo? Es decir, que nadie vea que pretendo elevar a aquellos que son de los míos. Ah, no, si no son de los míos, si yo soy de la iglesia. Que nadie pretenda pensar que por ensalzar a unos rebajo a otros, ¿de acuerdo? No es esa mi intención. Pero sí creo que es importante que sin disminuir los otros estados y su consagración bautismal, que afirmo desde ahora como elemento comunicador, comunicante, unificador de todos los estados de la Iglesia, me refiero a la vida religiosa, porque creo que si vive la vida religiosa con intensidad, con profundidad, en ella han de manifestarse los tres elementos o los tres momentos o fases del anuncio evangelizador. El evangelio es proclamado, el evangelio es vivido, el evangelio es testimoniado. La evangelización implica el anuncio explícito del evangelio. Para que este evangelio sea conocido, es necesario que ante todo se dé a conocer y que sea dado a conocer no solo a la humanidad, sino también a la Iglesia. La Iglesia también necesita ser evangelizada. ¿De acuerdo? También la Iglesia necesita ser evangelizada para saber o para tomar conciencia de lo que en ella hay de evangelio o de lo que en ella puede haber de antievangelio. Esta primera dimensión de la evangelización exige una especial fidelidad al mensaje evangélico para no presentar como evangelio cualquier envoltorio sobre la humanidad. ¿Cuál es la vocación definitiva del ser humano y en qué consiste la verdadera humanidad? Este es el primer aspecto de la evangelización. Pronunciar explícitamente la palabra que Dios pronuncia. Encarnar la palabra que se ha encarnado. Manifestar que esa palabra habita ya en la carne de la humanidad. Esto es lo que la Iglesia en su conjunto tiene ordenado realizar. El mandato de id y predicad el Evangelio y bautizad conlleva todo esto. Pues bien,
esta triple manifestación de evangelización, creo y afirmo que es la razón de ser, fíjense bien, no digo de hacer, de ser de la vida religiosa. La vida religiosa es anuncio del Evangelio, a la vez que es testimonio de encarnación y de manifestación visible y encarnada en la vida de unas personas que pertenecen a la Iglesia. El segundo aspecto fundamental de la evangelización es la aceptación del Evangelio y su transformación en seguidores, en seguimiento. Sin aceptación encarnada no hay evangelización realizada, aunque el evangelizador haya cumplido su misión. El Evangelio solo es aceptado de verdad cuando es descubierto y asumido como camino de autorrealización para las personas y las comunidades, como camino hacia la plenitud y la felicidad. Pero quizás el momento más decisivo de la evangelización es la práctica del Evangelio. Este es el objetivo final de toda evangelización. Los dos anteriores son preámbulos. Ajustar la vida al Evangelio. Esta es la meta de la evangelización, como nos dice Evangelii Nuntiandi, número 19. Esta práctica del Evangelio es, primero, poner en acto el reino de Dios y sus valores de forma consciente y coherente. Segundo, es introducir el sentido definitivo de la historia y del mundo. Tercero, es abrir la existencia a la trascendencia. No solo ha de producir instituciones que sean confesionalmente cristianas, es crear cultura cristiana, es decir, cosmovisión, valores, prácticas ajustadas a la evangelización. ¿Recuerdan allá por los años 70 del siglo pasado? Dentro de la misionología se instauraron dos grandes visiones. Una, la de inculturar el Evangelio. La otra, evangelizar la cultura. ¿Por qué? Quizás por deficiencia. Hemos de prestar atención a estas dos realidades y seguimos peleándonos con esta doble dimensión. Inculturar el Evangelio, que es absolutamente necesario, y evangelizar la cultura, que es el fruto de una correcta evangelización. Es, en definitiva, una exigencia del Evangelio crear o dar vida a una forma de vivir el Evangelio, a una forma de demostrar que el Evangelio se puede, se debe vivir. Estas son, en definitiva, las notas identitarias de la vida religiosa, que tras adentrarse en el éxodo de la fe, de la esperanza, de la comunión y de la caridad, se convierte en testimonio y anuncio de lo que ella es y vive. Hemos hablado antes de cómo en ese siglo XIX y sobre todo en el siglo XX se da o dan nacimiento a una multitud de formas de vida religiosa consagrada o laical. Quiero, digamos, situar a todas para no hacer distinciones. En el siglo XIX habían surgido distintos institutos religiosos masculinos que se suman a las 11 órdenes monásticas ya existentes. Aparecen 4 órdenes de canónigos regulares, 16 órdenes mendicantes, 3 institutos religiosos laicales, 6 sociedades de vida en común sin votos. Pero es que en el siglo XX aparecen otras 14, y todas ellas dedicadas prevalentemente a las actividades misioneras. Misiones en general o misiones en África o con emigrantes.
En ese momento, al iniciar el siglo XX, la vida religiosa o femenina ofrece un panorama mucho más rico que la masculina. Al iniciarse el Concilio Vaticano II, simplemente 2 datos. Las congregaciones religiosas femeninas eran 1086 congregaciones femeninas. De esas 1086 hay 18 congregaciones femeninas que superaban las 5000 religiosas. Díganme si no es una auténtica potencia evangelizadora. 18 congregaciones femeninas con más de 5000 religiosas cada una. De hecho, prácticamente todos los institutos, congregaciones que nacen al comienzo del siglo XX, todas se autodefinen como misioneras, lo que demuestra una dedicación primordial a esa evangelización. ¿Cuál es lo que identifica, o debiera identificar, no quiero decir que sea realidad, pero sería utópicamente el deseo? Digo que identifica la vocación misionera de la vida religiosa, de la vida consagrada. Ciertamente, no voy a caer de nuevo en repetir la teología de la misión. La misión de Jesucristo es la misión que Él encomienda a la Iglesia, y la misión que la Iglesia posee es compartida por todos los estamentos que formamos este pueblo de Dios. No existe vida religiosa sin misión, ¿de acuerdo? Es decir, la famosa concepción de una vida religiosa como fuga del mundo, preocupada única y exclusivamente de vivir digamos, como una ascesis solipsista, es decir, preocupadas de ascender en el camino místico. Esa vida religiosa pudo ser apta en siglos pasados, pero en el siglo XIX y en el siglo XX, lo de la fuga del mundo, sin preocuparse de la misión que como vida religiosa asume por su bautismo dentro de la Iglesia, esa vida religiosa no existe. Y el ejemplo más curioso es la patrona de las misiones, una religiosa de clausura, Teresa de Jesús, Santa Teresita de Jesús. Es decir, han entendido que la vida religiosa, consagrada, es ante todo la vida de alguien que asume la misión que Jesús ha encomendado a su Iglesia por el bautismo. Pues bien, esa vida religiosa ha de entender que su vida y su misión ha de estar perfectamente encuadrada en la única misión de la Iglesia. Puede haber variadas formas de vida religiosa, como hemos visto a lo largo de la historia. Todas ellas no deben entenderse por sus diferenciaciones solamente, sino por aquello que las acumula a todas. Es decir, todas son manifestaciones de la misión única de Cristo y de su Iglesia, aunque sus manifestaciones carismáticas sean diversas. Todas ellas están animadas por el mismo espíritu. El designio de amor a Dios para salvar a los hombres, haciéndoles entrar en su comunión de vida por la Iglesia, encuentra en la vida religiosa una realización y un signo eficaz. En esta línea, es decir, de que la vida religiosa no es algo marginal a la Iglesia, digo en este sentido, llama la atención las palabras del cardenal Montini. El cardenal Montini, posteriormente papa, se dirigió en una ocasión a las religiosas de Milán y les dijo literaliter: sois la Iglesia en su más genuina, más auténtica, más completa y más vibrante expresión. No son mías las palabras, ¿vale? Es de una persona poco importante. A ver, estoy bromeando, claro.
La vida religiosa nace en y para la misión de la Iglesia, pero nace como sacramento de su santidad. En comunión plena con la Iglesia y dentro de ella la vida religiosa vive y despliega su función misionera. Nace de la consagración bautismal como cualquier otra virtualidad cristiana. Se constituye por su género especial de vida, que imita más de cerca al que el Hijo de Dios llevó en el mundo. Palabras de Lumen Gentium, capítulo 44. Es signo viviente de la comunión con Dios, sacramento de la reconciliación y salvación realizada por Cristo, y que la Iglesia ha de hacer efectiva hasta el fin de los tiempos. Insertados en la corriente misionera de la Iglesia y en la diferenciación de caracteres humanos, la realización evangelizadora o misionera de los religiosos ha de partir primordial y necesariamente de la fidelidad a su ser religioso. Nunca deberá confundirse con la acción misionera que otros miembros del pueblo de Dios realizan en perfección. Será en la fidelidad plena a su identidad religiosa como el religioso será religioso, la religiosa será misionero con el signo del testimonio de su vida. Su misionariedad no será otra cosa que la puesta en práctica de su consagración. Se trata, pues, de una afirmación radical de la prioridad absoluta de los intereses de Dios. La profesión de los consejos evangélicos recibidos en y por la Iglesia, nunca al margen de ella, manifiesta la unión indivisible, indisoluble de los religiosos al misterio eclesial y a su acción misionera, pues tienen, y cito Lumen Gentium 44, tienen la virtud de unir con la Iglesia y con su misterio de una manera especial a quienes los practican. Lo que proclama la palabra de Jesucristo, el religioso lo hace objeto de su profesión permanente y exclusiva. Segundo, lo encarna en su vida, convirtiendo ésta en anuncio y signo. Un anuncio y un signo que proclaman ante el mundo el absoluto de Dios en su existencia. Esta es la razón de ser de la vida religiosa en cualquiera de sus acepciones. Es su vida lo que es su mensaje, es su vida lo que se convierte también en su evangelio predicado. Su absoluto en la consagración absoluta para Dios lleva consigo su entrega a la evangelización del mundo. Su vida consagrada supone la sintonización perfecta con la voluntad del Padre. Si para todos los cristianos, no importa su estado, el amor es la motivación y fuente del carácter misionero, con mayor razón la caridad debe constituir la base del espíritu y actividad misionera de los religiosos. Lo dice Agentes número 40. ¿Cuál es lo específico de la vida religiosa en esta tarea evangelizadora? Lo específico de la vida religiosa es ser símbolo existencial que ofrece a la misión de la Iglesia no tanto con sus obras o actuaciones, cuanto con su ser mismo carismático, es decir, signo de su ser religioso. Este ser carismático, como cualquier carisma de otra forma de vida cristiana, es en sí un estilo de ser en dinamismo, en crecimiento o en profundización. Se origina por la presencia activa del Espíritu. Aumenta a través de su consagración y se nutre constantemente en la comunión y en el perdón vivido en la comunidad, en la vida comunitaria. Esta
vivencia del perdón y de la comunión impiden que el estado o la forma de estilo de vida de los religiosos pueda llegar a tener, digamos, una índole puramente individualizada. No se debe a la voluntad de un individuo, por más que yo haya hecho profesión de vida cristiana, de vida religiosa, según el carisma de Santo Domingo, mi vida religiosa no es mía. Es una vida religiosa que crece en comunión con la vida de mis hermanos, crece en perfección a través del perdón que me obliga a hacer cada día que esa comunidad de vida sea más intensa, más perfecta, más celestial. Pues bien, este ser religioso así caracterizado, entendido ante todo desde la dinamicidad, de la expresividad, desde la expansión, es la aportación que la vida religiosa tiene que hacer a la obra misionera de la Iglesia. No será importante por sus acciones, aunque sus acciones puedan, digamos, extenderse en la panoplia de distintas actividades o campos: educación, misiones, servicio a los más necesitados, lucha por la justicia, educación. Ante todo y sobre todo, la vida religiosa está llamada a ser mística y carismática. Lo suyo no es funcionar, lo nuestro no es funcionar, sino ser en función. Ser en función del plan de Dios, de la voluntad de Dios al que nos hemos consagrado. Ser seguimiento radical, para hacer que ese seguimiento se extienda a otras muchas personas. Ser radicalismo de las bienaventuranzas. Por tanto, la misión evangelizadora de la vida religiosa consiste dentro de la Iglesia más en lo que son que en lo que hacen. Y si me permiten un segundo, les diré que muchas veces cuando la vida religiosa decae en intensidad, es porque se dedican a hacer muchas cosas, a asumir muchas tareas, a estar presente en todos los campos de juego, olvidándose que primero han de ser religiosos. Luego podrán hacer de acuerdo a lo que son. Lo digo por una sencilla razón. Tras el Vaticano II, la vida religiosa ha caído en el error, por lo menos es mi apreciación, ¿de acuerdo? Ha caído en el error de pensar que tenía que entregarse a todas las actuaciones, a todas las necesidades, a todos los lugares donde era necesaria una presencia salvadora. Lo intentó, quiso hacerlo, y los resultados fue que el activismo originó un descenso en lo que era su ser, el radicalismo de sus ser religiosos. La misión evangelizadora, por tanto, de la vida religiosa es más por lo que son que por lo que hacen, aunque tengan que hacerlo, No vamos ahora a mirar a la vida religiosa como el grupo de aquellos que están con los brazos cruzados, con la mente en Dios y nada más. Su ser ha de transformarse en signo escatológico. Son itinerantes sin ciudad permanente que, en definitiva, van manifestando a los fieles los bienes celestiales, testimoniando la vida nueva en Cristo, prefigurando la resurrección y la gloria, representando activamente la vida de Jesús, proclamando de modo especial la elevación del reino sobre todo lo terreno, mostrando a los hombres la grandeza del poder de Cristo y la potencia infinita del Espíritu.
la vida misma del religioso, aun prescindiendo de sus quehaceres, debiera ser un signo vital, sin el cual la Iglesia es, perdónenme, aunque parezca ridículo, es menos sacramento. Ya lo sé, es una exageración. El signo vital de una vida religiosa profunda demuestra la sacramentalidad de la Iglesia. Ser religiosos, por tanto, para todos los que pertenecemos en las distintas formas carismáticas que el Espíritu nos ha otorgado, ante todo y sobre todo significa vivir, ser en dinamismo expansivo. Ante todo y sobre todo es el signo que hace que la vida, en definitiva, responda a aquello que Perfecte Caritatis nos pidió. Los religiosos imitan más de cerca aquel género de vida que Jesús llevó en la tierra. Le siguen como la única cosa necesaria, dejándolo todo por Él, oyendo sus palabras, solícitos en sus intereses. Es Perfecte Caritatis número 5. Es por eso que todos los religiosos, dicen el número 45 del mismo documento, por la integridad de la fe, por la caridad para con Dios y su prójimo, por el amor a la cruz y la esperanza de la gloria venidera, deben difundir por todo el mundo la buena noticia de Cristo, a fin de que su testimonio aparezca a los ojos de todos y sea glorificado nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin misionero de la vida religiosa. Bueno, 5 minutos que me otorgan para hablar del carisma de los dominicos como misioneros. Voy a resumir en 5 minutos 800 años de historia. Es lo que hemos celebrado el año pasado, 800 años. Esos 800 años dan sabiduría y a veces equivocaciones. Pero, como antes les decía, la Orden ha sabido darse cuenta que es más grande cuanto mejor vive la comunión con todos los miembros que forman esa familia. Y de hecho, hemos dejado de llamarnos Orden de Predicadores para comenzar a llamarnos familia de hermanos predicadores. Una familia en la que están, sí, los frailes predicadores, están las monjas de clausura dominicas, las hermanas de vida activa y ahora algo que nos llama la atención y nos sorprende a nosotros mismos. Clérigos pertenecientes al clero secular que han decidido asumir el carisma dominicano. Y laicos que han decidido asumir el carisma dominicano y fortalecer ese carisma a través de las 4 grandes columnas que forman la base de nuestra existencia y del por qué hemos mantenido esta existencia gracias a la acción del Espíritu. La oración, la contemplación, el estudio, la vida comunitaria, todo ello dedicado a la misión, a la predicación. ¿Cuáles son las convicciones que animan nuestra vida de dominicos como misioneros trabajando en la viña del Señor? Primera, rápidamente, 4. Tiene como objetivo preeminente la búsqueda de la salvación del hombre. No es otro el objetivo de nuestra vida, y así lo entendemos. Segundo, esta búsqueda y objetivo deberá nutrirse constantemente de compasión. Sí, sin compasión no hay predicación auténtica del Evangelio. Tercero, exigió y exige la actitud y la práctica de la itinerancia hacia nuevas fronteras para identificar y afrontar los retos planteados. Cuarto, sustentar y alimentar todo esto a través del estudio, la contemplación, la oración y la vida consagrada, la vida comunitaria. Estos son los elementos, digamos, que conforman nuestra identidad. ¿Cuáles son los rasgos que nos definen? Anuncio. El dominico ha de manifestarse y con
considerarse ante todo y sobre todo, a ver, que no piensen que nos ponemos medallas, ¿vale? Es una tarea y una tarea muy exigente. El dominico es, o debiéramos ser, un ser humano con capacidad para ver y escuchar el presente histórico, con capacidad para ver y mirar, para escuchar y oír, en una apertura constante y en una exquisita sensibilidad para captar el rumor, el clamor, la necesidad de nuestro tiempo. Segundo, aprende a leer los acontecimientos de la historia desde la fe y desde la palabra de Dios. Hubo un general de la orden que nos decía: el dominico siempre tiene que ir con la Biblia bajo un brazo y el periódico bajo el otro. Es una imagen extraña, ¿verdad? Pero fue el consejo de un padre general de los dominicos, con la Biblia y con el periódico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe iluminar el suceder histórico, y el suceder histórico da nuevos significados escondidos en la palabra de Dios. Debe leer la palabra de Dios desde los acontecimientos históricos. Cuarto, debe leer la palabra de Dios desde la perspectiva de los pobres, porque en ellos es donde está el cumplimiento del Evangelio. Y finalmente, quinto, está comprometido con la causa de Jesucristo. Estos rasgos, 2 minutos y termino. Estos rasgos han ido asumiéndose rápidamente en algo que un obispo, Pierre Claverie, un obispo dominico, obispo de Orán en Argelia, asesinado en 1996, definió como las líneas de fractura, de ruptura, de rompimiento. Líneas de ruptura en la humanidad. ¿Cuáles son esas líneas que nosotros denominamos fronteras y que están siempre en todos nuestros capítulos generales? Y ahora en julio celebraremos otro en Vietnam. Estas fronteras son, primero, la frontera entre la vida y la muerte. Miles, millones de personas que desgraciadamente viven en la situación de la falta de humanidad o prácticamente viviendo las consecuencias de la deshumanización. Por diversos motivos, económicos, motivos culturales, educativos, etcétera, etcétera. Segundo, la frontera entre la humanidad y la inhumanidad. Tercero, frontera, el reto de las religiones universales, algunas de las cuales ejercen una enorme influencia sobre el hombre contemporáneo. Ayer se nos hablaba de la misión en Asia como el gran desafío para el siglo XXI. Pues las religiones en Asia, y hay más de 1000, ¿vale? En Asia el hinduismo, el budismo, el islam, no, hay más de 1000. Es un desafío, ¿vale? Esa frontera cristiana que significan las religiones universales y que en estos momentos son de un enorme atractivo para muchos de nuestros contemporáneos, para nosotros los dominicos significan, digamos, buscar aquello que podamos encontrar para nuestro diálogo. Diálogo que ha de ser a la vez analítico y autocrítico, que supone una actitud de escucha, una presencia inculturada, que nos libere de todo resabio colonialista, imperialista o fanático. Otra frontera es la de la experiencia religiosa o el reto de las ideologías seculares. Otro reto, otra frontera, es la frontera de las confesiones no católicas y otros movimientos religiosos. La proliferación de nuevos movimientos religiosos o sectas es algo que debiera empezar a preocuparnos ya seriamente. Ya, en África, los nuevos movimientos religiosos se encuentran por miles. Finalmente, 2 más y termino. Los medios de comunicación social, del que antes decía que yo me siento un ignaro, pero que es necesario que
afrontemos. Y finalmente, la frontera de los jóvenes. En 1983 comenzó a proclamarse dentro de mi orden la necesidad de afrontar. Tanto es así que en la orden el grupo de los jóvenes se ha llegado a definir como, digamos, el interés por los nuevos cumanos. Los nuevos cumanos. En Santo Domingo siempre existió la vocación de ir a evangelizar a los cumanos. Pues hoy para la orden los nuevos cumanos son los jóvenes. Y estas fronteras, ya lo digo, es en definitiva un desafío para toda la familia. Y toda la familia está empeñada en responder a estos 7 grandes desafíos o fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, sobre todo no solo por el enmarque, sino también por esta visión de futuro de la familia dominicana. Tenemos ya el micrófono disponible, tenemos como 6 minutos, 7 minutos, por lo menos 2 preguntas, 3 preguntas, podemos. Luis Miguel, 2, ya tenemos 2 pedidas. Venga. El año pasado, cuando el Papa Francisco fue a Puerto Maldonado, descubrí la figura de un dominico, el padre José Álvarez Fernández, que era conocido entre los indígenas de la Amazonía peruana como el Apactone. Y de hecho, cuando quisieron explicar quién era el Papa Francisco a los indígenas, les dijeron que el Apactone estaba volviendo a escucharlos, porque fue alguien que les defendió contra los caucheros y contra las amenazas que en aquel tiempo estaban presentes en aquella región. De hecho, este padre fue alguien que muchos le vieron como un loco. No sabía nadar y estaba siempre en los ríos, y alguien que hablaba las lenguas indígenas. Podríamos decir que hoy, entre los dominicos o dentro de la vida religiosa o en la misión en general, se ha perdido esta locura que llevó a muchos religiosos a hacer cosas fuera de los parámetros establecidos. Ni generalizando para bien, ni generalizando para ser negativos. Como en todas las instituciones, digamos, tan amplias como la orden, vuelto a repetir, hablo de la orden de la familia dominicana, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de la familia dominicana, incluyo a los frailes, incluyo a las monjas de clausura, incluyo a las religiosas, incluyo a los laicos, incluyo a todos los que formamos parte de esa familia. Hay muchos que todavía están dejándose la vida en el Amazonas, en Centroamérica, en África, sobre todo religiosas. Es decir, hay mucha gente. He mencionado a Monseñor Pierre de Claverie, es decir, un obispo asesinado en 1996. Es decir, sigue habiendo, digamos, perdonen la expresión, lascasianos que siguen dejando su vida por el pobre del Evangelio, por Jesucristo. Sigue habiendo muchos. Ojalá hubiera muchos más, porque también de la otra parte hay personas, frailes, religiosas, a quienes nos ha tentado la comodidad. Hay de todo. Pero sí es ejemplar la figura de este religioso dominico del Amazonas que se dejó la vida por sus hijitos, que aprendió las lenguas y que hizo un trabajo de etnología auténticamente increíble. De hecho, muchas de las culturas de sus pueblos seguimos conociéndolas gracias a los testimonios gráficos y escritos recogidos por este personaje, por este fraile. Muy bien, gracias. ¿Había otra pregunta? ¿Una más? ¿Nos da tiempo? Hola, buenas tardes. Cada vez vemos más en nuestras diócesis, institutos, seminarios, parroquias a cristianos que llegan de aquellos que fueron y son territorios de misión. El siglo XXI
¿No es el siglo también de esos evangelizados, evangelizadores? Es evidente que no vienen con matices coloniales, por lo menos así lo experimentamos. ¿Cómo se considera esta realidad dentro de la Iglesia misionera o en congregaciones de tanta solera, entre comillas, como la de los dominicos? ¿Cómo consideran este hecho? No puedo hablar por las demás congregaciones. Voy a hablar de mi experiencia y de la experiencia que tenemos, que yo conozco más, ¿vale? Antes les hablé que pertenezco a una provincia misionera y martirial. Bien, esta provincia, que durante siglos ha estado regándola con su sangre el Asia, ahora comienza a recibir numerosas vocaciones. En este momento tenemos 70 estudiantes de teología, todos entienden el gesto, ¿verdad? Que empiezan a llegar a Europa y que empiezan a quedarse también aquí para, digamos, extender el reino, extender su vocación y también, ¿por qué no?, para ayudarnos a, digamos, en nuestras debilidades o en nuestra falta de deslancho misionario, es decir, de desafío. Sí, están llegando, y están llegando con vocación, están llegando con una cierta humildad. Otra cosa es que luego no cambien a la soberbia nacional, que es el pecado que todos tenemos. Pero por el momento lo están haciendo. Bien es cierto, y esto también, para no hablar solo de lo bueno y bonito, bien es cierto que los resabios culturales de las naciones asiáticas siguen estando muy presentes entre ellos. Hablo de lo que yo conozco, ¿vale? Es decir, un japonés, un fraile japonés, le cuesta enormemente vivir junto a un coreano. Y un chino le cuesta enormemente vivir junto a un japonés. Y un japonés no puede tratar de hermano de igual a igual a un filipino. Son, digamos, connotaciones culturales, históricas, que se han adentrado en el ADN. Pero es ahí donde la comunidad debe asentar la comunión y el perdón. Por eso hablaba antes de estas dos realidades. Podrá hacerse. De hecho, creo que se empiezan a ver los primeros frutos. Muchas gracias, Padre Miguel Ángel, de la familia dominicana, como nos decía. Dos frases por terminar. Decías que evangelizar la cultura es el fruto de una correcta evangelización y que esto lo debemos hacer desde una visión analítica y autocrítica. Pues creo que nos has dejado ahí una buena pista para esta Eucaristía que vamos a celebrar ahora y sobre todo para emplazarles a lo que vamos a hacer esta tarde, a la mesa redonda de esta tarde. Hemos empezado con la familia dominicana, esta tarde conoceremos a la familia comboniana, con toda su amplitud también, y también vamos a conocer a las mercedarias misioneras de Berriz, gracias a la hermana Amaya Modrego. Pues les emplazo a las 4:30 y también los que celebran y concelebran la Eucaristía ahora a la 1. También recordarles lo que decía, que a las 2 menos cuarto, justo después de la Eucaristía, tendremos ese homenaje a los mártires, misioneros mártires burgaleses, empezando esta nueva iniciativa de la Semana de Misionología. Muchas gracias y buenas tardes.